Hola, en este video quiero presentar algo que es súper importante para poder entender a nuestros pacientes, para poder pensar en cómo hacer una psicoterapia que los pueda ayudar, para pensar también qué podemos hacer en una misma sesión y también para entendernos a nosotros. Y tiene que ver con un modelo de diagnóstico comprensivo para entender la experiencia subjetiva y para comprender eh, por qué se generan y se mantienen los problemas psicológicos. Este modelo no se basa en categorías diagnósticas más típicas, más psiquiátricas, porque estas, primero, no tienen mayor fundamento o coherencia fisiológica, médica, y segundo, para nosotros que somos psicoterapeutas, son bastante inútiles en general. Entonces, voy a tratar de presentar algunos conceptos em, que espero sean útiles de forma bien práctica para entender lo que está pasando y saber por dónde intervenir. Ok, voy a mostrar una presentación. Por ahí yo creo que se ve. Estoy suficientemente chico. Ok, a ver, acá hay varios elementos que voy a ir mencionando uno por uno. Primero, para entender los síntomas y los problemas que nos aquejan o les aquejan a nuestros pacientes, tenemos un par de elementos básicos conceptuales, que es la teoría de campo, que es muy conocida en el mundo de la Gestalt, pero también es muy compatible con modelos sistémicos y con cualquier perspectiva más relacional desde cualquier enfoque terapéutico. Y por otro lado, el principio de coherencia, que también aparece en varios modelos de terapia. Em, un par de citas sobre la teoría de campo. Un fenómeno permanece inexplicable en tanto el margen de observación no es suficientemente amplio como para incluir el contexto en que dicho fenómeno tiene lugar. Esta es una cita del libro Teoría de la Comunicación Humana de Václavik y otros, libro fundante de los modelos sistémicos. Tiene que ver con que vamos a entender un fenómeno entendiendo el entorno, el contexto en el que aparece ese fenómeno. ¿Ok? Principio de coherencia. Las personas se comportan esencialmente en función de lo que construyen como la alternativa más adaptativa desde sus percepciones actuales de sí mismas y la situación. Esto viene de la terapia centrada en emociones de Greenberg y otros. Esto significa que un comportamiento, una reacción problemática incluso, tiene coherencia con el mundo tal como está siendo vivido de forma implícita muchas veces en el momento en que aparece esa conducta problemática. O sea, los síntomas son comprensibles si uno se mete en el mundo de la persona, no en los zapatos de la persona, en el sentido empático más coloquial, sino que en el mundo subjetivo en el que vive esa persona. Entonces, si juntamos estos dos elementos, ¿cuál es la idea del diagnóstico? Nuestro diagnóstico no se va a centrar, obviamente, en solo ver los síntomas. No queremos solo ver los síntomas, queremos comprender los síntomas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de entender el mundo subjetivo en el que aparece el síntoma. Y esto lo vamos a hacer mirando distintos niveles. Ahora voy a explicar estos niveles que están en este otro dibujito. El primer nivel más básico que nos va a servir como de contexto, bueno, histórico, es la historia, los antecedentes. Estos antecedentes nos van a servir para eh, comprender algunas vivencias actuales, pensando que tal vez actualmente pueden ser difíciles de entender, parecer como patológicas simplemente, o creencias irracionales, o tanáticas incluso, pero si uno entiende la historia de la persona, es mucho más comprensible por qué la persona ahora actúa de esta manera. Y también, bueno, la historia va a determinar elementos de la estructura de la persona, elementos de su condición fisiológica, se podría decir, va a ir determinando lo que ocurre ahora en buena parte, no totalmente. Ok, entonces hay un contexto histórico de los patrones de crianza, de vivencias, aprendizajes emocionales, de elementos genéticos, elementos socioculturales, etcétera. Ya, ese es como un background. Pero ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales de este contexto más amplio en el que aparecen los síntomas? Nosotros vamos a llamar este contexto el campo o situación vivida
o también le podríamos llamar construcción de mundo actual, eh, mundo subjetivo, realidad subjetiva, etcétera. El punto es, esta es mi vivencia de mi realidad, ¿ya? Esta vivencia de la realidad, obviamente que es dinámica, pero vamos a pensar que está compuesta de cuatro grandes elementos que van a interactuar. Ningún elemento va a influir directamente, todos van a interactuar y van a generar un emergente, se podría decir, un todo que es más que la suma de las partes. Ahí está la influencia gestáltica. ¿Cuáles son estos elementos? Uno es la fisiología. Mis condiciones fisiológicas de mi cuerpo. Por ejemplo, si tengo hipertensión, eso va a afectar, por ejemplo, con síntomas similares a depresión. Bueno, eso para nosotros en psicoterapia tenemos que considerarlo, pero no va a ser nuestro foco de intervención. Otro elemento que ya está mucho más cercano a lo que nosotros vamos a trabajar es el contexto actual, el contexto material, social, cultural, familiar, relacional, paciente-terapeuta. Todos los elementos del contexto actual van a codeterminar mi experiencia de la situación. Esto puede ser desde cómo me tratan mi familia, mi relación con mis profesores si soy un niño que va al colegio, mis condiciones de trabajo, eh, el ruido que hay afuera que me permite o no dormir, mi terapeuta que puede tener un estilo compatible conmigo o no, etcétera. Muchas situaciones del contexto actual van a codeterminar mi experiencia de la situación y a veces puedo intervenir ahí. En terapia de adultos, mi intervención en el contexto es más limitada. No tengo mucho acceso al contexto real actual de mi paciente, a intervenir ahí. Pero, por ejemplo, con terapias de niños o niñas, tal vez la terapia principalmente va a ser en el contexto familiar. Entonces, el tema del contexto actual puede ser bien influyente. Por ejemplo, también en intervenciones sobre cambio de hábitos, hay mucho desarrollo sobre intervenciones en el contexto, cómo alejar los estímulos que son más tentadores, entre comillas, modificar mi ambiente para que sea más fácil acceder a lo que quiero hacer, por ejemplo, a comidas más saludables o ejercicio, modificaciones en el entorno que hacen que sea más fácil que yo me dirija hacia el hábito que quiero desarrollar y me aleje del hábito que quiero ir cortando. Bueno, ahora en psicoterapia, especialmente de adultos, todavía el contexto actual no va a ser tanto el eje y nos vamos a centrar más en estos otros dos elementos que están puestos en el cuadrito que son la estructura psíquica, los recursos disponibles y los esquemas o aprendizajes emocionales o patrones relacionales internalizados, etcétera. La estructura se refiere a mis capacidades psíquicas. Eh, Ahí, por ejemplo, cuando hablamos de una estructura más frágil o una estructura borderline o una estructura psicótica, todo eso tiene que ver con la estructura, mi capacidad de mantener una coherencia de mi identidad, constancia objetal, mi capacidad de acceder a mis emociones, de atender a lo que me está pasando, simbolizar lo que me está pasando, de mi capacidad de controlar mis impulsos, mi capacidad de manejar mis distintos aspectos contradictorios, etcétera, etcétera. Esas capacidades van a determinar mucho cuál es mi mundo y cuáles son mis posibilidades en ese mundo. Por otro lado está esto de esquemas o creencias o aprendizajes emocionales, etcétera, que los principales tienen que ver con cómo es el mundo y qué cosas son peligrosas en este mundo y qué tengo que hacer para solucionar o prevenir esos peligros. Entonces, por ejemplo, yo puedo aprender que el, como he tenido una serie de desilusiones amorosas, el confiar en alguien más íntimamente es peligroso, entonces yo tengo que protegerme y mantenerme muy independiente y nunca abrirme ni depender de nadie. Hay dos esquemas emocionales o uno con dos partes que tiene que ver con algo que es peligroso y algo que me va a ayudar a prevenir o sortear ese peligro. Es esencial que nosotros aprendamos qué cosas en el mundo son peligrosas y también cómo prevenir o solucionar esos peligros. El problema es cuando lo que era peligroso antes ya no lo es y lo que tuve que hacer antes para sobrevivir ahora
me trae consecuencias negativas. En ese caso, nuestra tarea es actualizar esos esquemas, que eso ya es otro tema. Bueno, entonces este es el mundo. Nuestro mundo subjetivo está compuesto principalmente de estos cuatro elementos. Ahí emerge una vivencia del mundo, una situación vivida, un campo, etcétera, fenomenológico. Y, pero pero este campo, este mundo va a funcionar como un fondo, se podría decir, pensando en el concepto de la Gestalt clásica de figura-fondo. Este es como el fondo de nuestra experiencia, pero lo que aparece como figura, que es más evidente en el diálogo terapéutico y en nuestra propia experiencia, no es este mundo implícito, sino que las partes que aparecen, o las emociones también podríamos llamar. Y ahora vamos a tratar de meternos un poco más en la próxima lámina, en cómo se puede entender estas emociones y estas experiencias más directamente accesibles a la conciencia, ¿ya? Que es el tercer escalón de esta especie de pirámide. Emociones primarias, soluciones protectoras, etcétera, que vamos a ver más en detalle, serían las partes que son los protagonistas de nuestra experiencia que emergen dado ese mundo. ¿Ok? Ahora, muchas veces el síntoma, entre comillas, lo que la persona quiere trabajar es directamente alguna de estas partes. Por ejemplo, si yo afronto, tengo un duelo muy, muy duro, tengo una pena muy fuerte y la afronto tomando, ahí puede que la persona diga, mi problema es que estoy tomando. Y ese tomar puede ser eh, puede estar directamente asociado a una forma de afrontar un dolor, ¿ya? Y podríamos tomarlo como una parte, entre comillas. Pero a veces mi forma de afrontar el dolor no es directamente problemática, sino que genera una serie de consecuencias y esas consecuencias traen otras consecuencias y otras y otras y otras, y los síntomas están como en un nivel superior, se podría decir. Ahí aparece todo lo que se ha descrito en modelos más conductuales como análisis funcional del síntoma y donde se pueden generar círculos viciosos en que un problema lleva a otro problema y otro problema. Por ejemplo, con el trastorno de pánico. Alguien podría decir, en algunos casos por lo menos, acá una persona está viviendo una situación difícil, por ejemplo, de soledad, de sentirse sin apoyo en una transición vital. Ese es un dolor que tiene. La persona no está siendo capaz de reconocer y lidiar con ese dolor, entonces se desconecta. Eso lleva, por una serie de mecanismos fisiológicos, a que el dolor no se exprese directamente como pena o como soledad, sino que se exprese como ansiedad, como algo más indiferenciado. Esa ansiedad puede aparecer de manera abrupta, como una crisis de pánico. Esa crisis de pánico puede llevar a la persona a tener miedo de que le dé otra crisis de pánico. Entonces, ¿qué hace? Como una consecuencia de la consecuencia, lo típico que es pedir apoyo de si salgo, necesito salir con alguien o empiezo a no salir. Después, por no salir, eso trae otra consecuencia que es que, por ejemplo, pierdo el trabajo. El no salir afuera, no ver amigos, perder mi trabajo hace que me deprima. Y eso trae otra consecuencia. Entonces, podemos pensar que en un último escalón pueden haber estas cadenas de consecuencias de mi vivencia más básica, más nuclear. Y a veces tenemos que indagar y explorar porque nos presentan la consecuencia última, el final de la cadena, que es estoy deprimido. Y uno tiene que hacer este análisis de qué es lo que lleva a esta depresión. Y uno puede decir, está deprimido porque no sale. ¿Por qué no sale? Porque tiene miedo de tener crisis de pánico. ¿Por qué tiene miedo de tener crisis de pánico? Eh, Porque, bueno, las crisis de pánico son bien terribles. ¿Qué pasa que está teniendo crisis de pánico? Y vamos hacia atrás, entre comillas, hacia la experiencia más primaria, que en este caso, de este ejemplo, que igual es típico, puede ser una experiencia de soledad, falta de apoyo ante una transición vital que implica nuevos desafíos. Ok, ya, esa es la vivencia más básica emocional.
Ahora, ¿qué pasa en su mundo que está surgiendo esa vivencia? Ahí vamos al campo, la situación vivida. ¿Por qué la persona lo está viviendo así? Vamos a la historia. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces partimos de la punta de este iceberg, de esta pirámide, y vamos hacia abajo para tratar de entender la situación. Ok, avancemos un poquito. Ya, ahora centrémonos en el análisis de las partes, entre comillas. Hay muchos modelos que trabajan con partes. Por ejemplo, la terapia centrada en emociones a veces trabaja con partes, la Gestalt trabaja con partes, modelos que se basan en la idea del self dialógico trabajan con partes o voces. Em, la terapia de sistemas familiares internos trabaja básicamente todo el rato con partes, etcétera. Ok, entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que hay distintos conceptos de distintos modelos que van a apuntar a vivencias más o menos análogas, entonces las vamos a integrar, ¿ya? Porque así ustedes cuando lean de distintos enfoques van a poder decir, ah, esto es como parecido a esto otro, y van a poder realmente integrar de una manera más coherente y no tener que cambiar totalmente, ah, chuta, ahora estoy aplicando este modelo, pero ahora quiero aplicar este otro, entonces me olvido de todo lo que sabía antes. No, en realidad estos modelos apuntan a cosas más o menos similares. Disculpen, se pasó la lámina azul. Ok, entonces, vamos a pensar en dos grandes tipos de partes, ¿ya? Que emergen en un mundo, ¿ok? En una situación vivida, en un campo fenomenológico. Algunas partes tienen que ver con dolor o sufrimiento y otras partes tienen que ver con el manejo de ese dolor o sufrimiento. Ya esa es la diferencia básica, una parte que sufre y una parte que protege. Ok, ¿cuáles son estas partes? La parte que sufre, algunos lo llaman, por ejemplo, la terapia de sistema familiar interno la llama exiliado. Otros modelos hablan del niño interno herido. Las terapias centradas en emoción habla de emociones primarias, funcionales y disfuncionales, pero eso es otro momento. Versiones más nuevas de la terapia centrada en emociones habla del core pain o dolor nuclear, pero también del global distress o como un malestar más general, indiferenciado. Esto es interesante porque a veces hay un sufrimiento que claramente es un sufrimiento, pero que no está claro qué emoción es, no es muy específico. Entonces, lo que aporta la terapia centrada en emociones es que es que es útil hacer esta diferenciación entre estas partes heridas, una más vaga y otra más específica, clara. ¿Y a qué va? A que trabajar con este dolor más específico, claro, es nutritivo terapéuticamente y el otro no nos da mucha información. Entonces, no, tenemos que pensar como una capa de la cebolla, se podría decir. Entonces, cuando vamos a este dolor más claro, a esta emoción primaria o core pain, eso nos da información respecto de ciertas necesidades. Por ejemplo, hay una parte que se siente sola y necesita compañía, una parte que siente miedo, que necesita protección, una parte que siente rabia, que necesita poner ciertos límites, hacerse respetar su espacio, sus necesidades, una parte que siente desesperanza y que puede necesitar soltar una meta que no se pudo cumplir o hacer un duelo. Entonces, si uno identifica la parte herida o que sufre, uno puede captar qué es lo que necesita y atender a esa necesidad, validar y atender esa necesidad. Entonces ahí está el camino terapéutico con la parte que está sufriendo, pero también están las partes que protegen. Y acá hay varios conceptos relacionados también. La terapia de sistemas familiares internos habla de los protectores y habla de dos tipos de protectores, que me parece útil esta distinción. Los protectores que son managers y los protectores que son bomberos. Los managers son básicamente los que previenen que me pase, que sufra de nuevo. El ejemplo anterior, si yo pongo distancia en las relaciones, no me pongo dependiente ni me abro mucho en una relación, estoy previniendo.
No me van a desilusionar de nuevo, no me van a partir el corazón de nuevo. ¿Ok? Los bomberos son los que intervienen cuando ya no funcionó la prevención, en caso de emergencia. Entonces, chuta, de nuevo me vi como que estaba empezando a confiar aunque no quería, aunque me daba miedo, y mi pareja se enoja conmigo y me da la impresión de que ya no me quiere y me va a patear. Bombero, me pongo a tomar. O en un caso que puede ser más grave, me corto. O me pongo, o hago algo impulsivo para disociarme de ese dolor. O agredo, qué sé yo. Estas acciones más impulsivas en general que aparecen como para apagar el fuego, para aplacar el dolor cuando ya partió, cuando ya no pude prevenir. ¿Ok? Otros modelos meten estos dos tipos de protectores en un mismo saco y hablan de solución protectora, que es más amplio. En Gestalt, por lo menos en Latinoamérica y Chile, se habla de polaridades que son equivalentes a los managers, pero acá incorporan otro elemento, que hay muchas veces una polaridad dominante, debo ser así, y una polaridad inhibida, no puedo ser así. Y en general, cuando estos protectores generan problemas, lo que tengo que hacer es que la polaridad inhibida deje de ser tan inhibida porque esa inhibida tiene recursos que me pueden servir. Entonces, por ejemplo, alguien se queja que nunca logra mantenerse mucho tiempo en relaciones o que siempre está infeliz porque al final como que tiene tanta distancia con las relaciones y uno dice, bueno, acá hay una polaridad inhibida que tiene que ver con la apertura a la dependencia, la vulnerabilidad, necesario conectarse con eso. ¿Sí? Bueno, desde la terapia centrada en emociones, podríamos pensar que las emociones secundarias, que son emociones que vienen a protegernos de una emoción más de base, podrían ser soluciones protectoras también. Podríamos pensar en otros modelos que hablan de mecanismos de afrontamiento, algunos pueden ser saludables o no. También todo esto son formas de protegernos de algún dolor o manejar algún dolor. Estas soluciones protectoras en general traen consecuencias que pueden no ser tan buenas en algunos casos y por eso la gente nos consulta a nosotros en terapia. Por ejemplo, este caso de que alguien, por protegerse de que le rompan el corazón de nuevo, se aleja de relaciones, vive una vida más plana. El caso anterior, por protegerme de una posible crisis de pánico, me encierro y pierdo mi trabajo y tengo una serie de otros problemas. En otro caso, por protegerme de una sensación de que nadie está ahí para mí de desamparo, yo me vuelvo totalmente autosuficiente, entonces no pido ayuda a nadie y me estreso porque me hago cargo de todo. Y el estrés es una consecuencia. Entonces, cuando miramos estos protectores, estas soluciones protectoras, estas polaridades que vienen a manejar este dolor, tenemos varios caminos terapéuticos también. Un camino es decir, ok, ya, este protector cumple una función, quiere prevenir cierto dolor, tiene una intención positiva, una funcionalidad. Voy a ver otra forma de cumplir esa misma función que traiga consecuencias menos dañinas. ¿Cómo puedo protegerme sin que de una mejor forma que lo que estoy haciendo ahora y que no me traiga tantas consecuencias malas? Ese es un camino. ¿Cómo puedo combinar mi necesidad de protegerme con mi necesidad también de relacionarme íntimamente y sentir amor? ¿Cómo puedo negociar entre partes, entre necesidades? Y otro camino terapéutico es decir, ok, acá hay una solución protectora, pero voy a ir más al fondo y voy a ir a esa herida, a ese dolor que está tan fuerte, tan vivo, como una herida no cicatrizada, que requiere que yo esté previniéndolo todo el rato. Porque si esa herida cicatriza, ya no va a ser tan terrible sufrir, no voy a tener que tomar medidas tan duras, tan costosas para prevenir ese dolor. Entonces ahí se abren varios caminos terapéuticos. Ok, ahora sí la otra lámina que había aparecido antes de tiempo. Ahora quería plantear un par de ejemplos em, y, perdón, ahí está. Un par de ejemplos, en realidad no un par, sino que tres ejemplos, para seguir ilustrando estas ideas de partes. Ya, el primer ejemplo es una persona que
dice que siempre está procrastinando y siempre está llegando tarde. Cuando se explora una situación concreta en que haya procrastinado, dice, bueno, hoy tenía que llegar a tal hora y llegué tarde. Bueno, ¿qué pasó? Se despertó un poco tarde, tuvo una serie de cosas que hacer, decidió secarse el pelo y ahí llegó tarde y hubo taco. Ok, ya. Eh, Profundizamos un poco y la persona, y llegamos a en qué momento podría haber hecho algo distinto para no llegar tarde. Porque uno podría decir, bueno, que haya taco no depende de ella, ya, ¿dónde se manifiesta esta procrastinación? Y ella encuentra un ejemplo muy bueno, que es, bueno, en realidad anoche, todo partió anoche, porque anoche yo dije ya, para estar a la hora tengo que dormirme a las 11 máximo. No, perdón, tengo que poner el despertador a las 7. A las 7, si pongo el despertador a las 7, alcanzo a llegar bien. Y el terapeuta le pregunta, bueno, ¿y qué hiciste? Y ella dice, puse el despertador a las 7, un minuto. Eso llama la atención. ¿Qué pasa ahí? Y entran a explorar con una serie de técnicas experienciales de la terapia de coherencia en este caso. Y lo que le pasó a ella es que ella sentía que poner el despertador rígidamente a las 7 era como perder libertad, era ser oprimida, y eso la traía a una serie de vivencias de infancia en que ella era muy sobreexigida y su hermano chico tenía como carta blanca para hacer lo que quisiera y ella tenía que hacerse cargo, tenía que ser la responsable. Entonces surgía ante eso una rebeldía que era, no voy a cumplir con estas normas tan estrictas, tan opresivas. Entonces podríamos pensar de nuevo con esta idea de partes. Hay una vivencia de, pongámosle, un dolor que tiene que ver con la injusticia, con sentirse oprimido, eh, como solo me van a querer si es que cumplo todo esto y esto es injusto, con una vivencia por el estilo, y pueden haber varios dolores mezclados, y una solución que es me revelo. No voy a cumplir con las normas 100%. Ese no cumplir tiene como consecuencia indeseable, termina llegando tarde y procrastina con una serie de cosas eh, como por estirar el chicle como de la norma. No, no lo voy a hacer cuando corresponde, voy a hacerlo después. Y claro, eso le trae problemas efectivamente. Pero el acto básico de rebelarse contra esa norma autoimpuesta de me voy a despertar a las 7 tiene una función protectora, que es no voy a aceptar esta como esclavitud y que solo y tener que ser niña buena para siempre. ¿Se entiende? Bueno, otro ejemplo ahora más personal y como más pequeño se podría decir. Yo he estado enfermo los últimos días y el otro día me sentí mejor y dije ya voy a aprovechar de hacer ejercicio. Y después me dicen dos personas distintas que si estoy enfermo con lo que yo tenía, no debería hacer ejercicio porque me puede enlentecer mi recuperación. Y yo digo, chuta, y hice un poquito más de ejercicio, sabiendo que no me convenía, que quería recuperarme luego. Ya no hice todo lo que quería hacer, pero hice más. Y al otro día me sentí peor. Bueno, ¿por qué actué así? ¿Por qué actué así? Si sabía que era malo, entre comillas. Si voy a mi propia experiencia, pienso en el hacer ejercicio que me trajo una consecuencia negativa que fue enlentecer mi recuperación. ¿Ya? Pero ¿cuál fue el sentido de hacer ejercicio para mí en ese momento? El sentido fue que hacer ejercicio es algo que yo he hecho moderadamente, como se ve, em, durante muchos años, pero que me ha generado como un efecto muy positivo en mi autoestima. Me siento orgulloso y contento gracias a que he hecho ejercicio moderado mucho tiempo. Llevaba varios días sin hacer por estar enfermo. Pero si uno va un poco más atrás, esto pensemos ya, es algo bueno, que me ayuda, es como una solución protectora, pero ¿de qué? ¿Cuál es el peligro de no hacer ejercicio? ¿Verdad? Siempre la solución protectora o algo bueno
tiene como esta otra cara, que es, ¿qué es lo que pasa si no lo hago? Bueno, si no lo hago, que era lo que me decían, no hagas ejercicio para recuperarte más rápido, si no lo hago, me enfrento a una herida de infancia, que es que yo cuando era chico era muy malo para hacer ejercicio, me hicieron bullying algún tiempo por ser obeso un par de años, y tengo como eso muy vivo en mí, como me siento muy mal conmigo físicamente, psicológicamente, en términos de autoestima, autoimagen, etcétera, si es que siento como que estoy perdiendo eso bueno que he desarrollado. Entonces, en ese momento, ese era mi mundo, se podría decir, chuta, todo el trabajo que he hecho para sentirme bien con mi cuerpo y todo eso, se va a perder. Obviamente que mirándolo afuera es como irracional, pero si yo me meto en mi mundo de ese momento, es comprensible. Y se puede ilustrar con esta idea de las partes. Bueno, un último ejemplo. Un niño está muy enojado porque su hermano le dice que va a regalar un juguete que le encanta al niño paciente. Entonces, pero el juguete es del otro niño, no es del paciente. Entonces uno podría decir, bueno, que otro niño regale un juguete de él, da un poco lo mismo. Pero no, para el niño paciente se enoja muchísimo y le dice, si regalas ese juguete, te voy a romper todos tus juguetes. Bueno, vemos qué le está pasando, porque llega llorando, desesperado después de esta rabia. Y indagamos qué es lo que le pasa, que eh, el otro niño tiene ese juguete que calza con algunos juguetes del paciente y el paciente quiere jugar con el otro niño con esos juguetes y ha querido hace mucho tiempo jugar con unos peluches y el otro o no quiere o tiene problemas y lo único que quiere mi paciente es poder jugar con su amiguito. Y lo que le está diciendo el amiguito al decir voy a regalar mis juguetes, nunca voy a jugar contigo. Entonces eso le da mucha rabia, lo amenaza con atacarlo, que es una solución protectora, como si haces esto yo te voy a hacer esto otro, como para que no lo hagas. Pero ¿qué es lo que hay en el fondo? Hay una necesidad y un deseo de jugar, de conexión. Yo quiero jugar esto contigo porque me encantan estos juguetes y quiero jugar contigo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la necesidad de la base, a ese dolor, a ese no quiero que se arruine para siempre esta posibilidad de jugar con estos peluches contigo. Y tratamos de comunicar eso y conectar con eso. Bueno, acá hay varios ejemplos, podría haber muchos más, pero la idea es mostrar cómo este modelo de comprensivo puede servir para analizar múltiples situaciones y nos puede orientar también en la intervención. Ok, eso es por ahora todo lo del video de hoy. Espero que haya servido.